Cristina Kirchner de su gobierno. Sí, más o menos. Ahora sí me parece que está Silvana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, te saludamos acá desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. En este caso, bueno, Cristina es mi nombre, estoy justo a Gustavo, Marcelo y Miguel. Y te queríamos preguntar, bueno, nosotros tenemos aquí, recién Marcelo estaba contando, quiénes son los ministros que van a estar jurando en estas próximas horas. ¿Se sabe si habrá algún otro cambio en el gabinete? ¿Qué pasaría en el caso de que Mansur no logre ordenar las cosas en Tucumán? ¿Quién sería el jefe de gabinete? Mira, yo creo que lo de Mansur está cerrado, es Ajá. decir, no veo que haya en ese momento posibilidades de marcha atrás, por lo menos de acá a noviembre. Hay que entender que quizás tengamos algunos cambios que pueden ser estos, algunos más que quizás en algún momento aparezcan subrepticiamente por debajo, pero no veo que haya demasiadas modificaciones de acá a noviembre. Me parece que es un gabinete que está encarando lo que tiene que ver sí con la parte fuerte de la campaña, que el gobierno ha tomado nota de aquellos reclamos que se evidenciaron en las urnas y que me parece que le pone un gabinete con músculo, con un volumen político que no tenía el anterior, ¿no? Entonces en ese marco me parece que volver detrás, volver un paso atrás, hacer un paso de comedia con lo que tendría que ver con la asunción de Juan Mansur, me parece que no hay margen poco para... probable. No, yo creo que no hay margen. ¿Ya coincidís con los que plantean que es un gabinete electoral, un gabinete pensando aquí en noviembre, no en buscar tal vez cambios profundos de gestión? Yo no sé si le llamaría gabinete electoral, sí creo que es un gabinete mirando a noviembre, que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, me parece que han tomado cuenta del reclamo, básicamente, se ha perdido en todas las provincias de la Argentina, en el sentido de aún aquellas que ganó el gobierno ha perdido votos, ¿no? Entonces, me parece que ha tomado cuenta del reclamo. Silvana, buenos días, Gustavo Gamboa, en este caso te pregunto. Este gabinete, que lo decís, y todos coincidimos, tiene mayor peso político que muchos de los funcionarios que estaban en el gabinete de Fernández, es en gran parte el gabinete que tenía Cristina Fernández de Kirchner cuando se despidió de su gestión, cuando Scioli pierde las elecciones con Mauricio Macri. Entonces, ¿se le puede pedir a estos funcionarios que no pudieron resolver la situación de Argentina en el gobierno de Cristina Kirchner que solucionen en este momento Fernández? Digo, no pudieron solucionar porque Scioli pierde en las urnas contra Macri. No sé si fue... A ver, me parece que son contextos absolutamente diferentes, el 2015 del 2021, ¿no? Creo que hoy, si miramos la economía, claramente es distinto que lo que era en ese momento, y me parece que en ese momento se ponderaban otras cosas. Había como alguna cuestión de hartazgo, alguna cuestión de carácter, alguna cuestión de cansancio con el tema de, en ese momento, la imposición al cepo, etcétera, que tuvo más peso que lo que tiene hoy la economía de bolsillo. Hoy me parece que el principal problema está pasando por una situación de pospandemia y de economía de bolsillo principalmente, ¿no? Es decir, si uno toma las variables económicas de 2015 a 2019 fueron malas, con una caída del 4% en total, pero después el 2020 le agrega casi un 10%, entonces venís de 14 puntos de caída del PBI desde el 2015 y se recompuso recién un rebrote del 8%, pero es una recomposición económica que no está llegando a la Pero entonces me das aún más la razón, digamos, porque si aquel contexto no era tan difícil y no pudieron satisfacer la necesidad de los argentinos... No, pero a lo que voy es que me parece que, no sé si es que la gente votó en el 2015 porque los problemas de la Argentina no estuviesen solucionados, sino que determinados problemas o determinadas cuestiones. Esto es como cuando uno dice, bueno, con la panza llena hay otras cosas que me hacen ruido. Con la panza vacía empezamos a priorizar la panza vacía, ¿no? Entonces me parece que en este caso estamos hablando de otras prioridades y de otro contexto y de otra valoración también. Tampoco es que son 100% todos los que estaban, ¿no? Me parece que hay hombres que vuelven al gabinete, caso Julián Domínguez, pero que es un hombre, por ejemplo, de muy buen vínculo con el sector del campo, entonces no es un hombre que esté observado de mala manera en ese sentido y que además va a trazar adentro su
interna ya resuelta, esperemos, con Silvana, Aníbal Fernández, que vuelve a seguridad, después de haber tenido ellos un enfrentamiento muy grande en la provincia de Buenos Aires, cuando eran los dos precandidatos a gobernador, ¿no? Silvana, la pregunta puntual es, ¿los ministros gozarán del pleno poder para ejercer sus funciones? Porque venimos observando roces y enfrentamientos dentro del mismo gabinete, por ejemplo, lo que pretende hacer Moroni, lo que pretende hacer Guzmán y lo que pretenden otros funcionarios del mismo gabinete. Igual yo soy de la idea de que, para mí la palabra clave en todo esto es desdramatizar, ¿no? Me parece que hay que desdramatizar tanto lo que fue la pelea de estos días, que en realidad fue una pelea interna que terminó convirtiéndose prácticamente en una situación institucional, pero por el otro lado, no sé, yo cubro política hace 25 años en gabinetes, he visto gabinetes nacionales, he visto gabinetes de la provincia de Buenos Aires, donde había ministros que no se dirigían la palabra con el otro y prácticamente operaban uno con el otro. Entonces, tampoco me parece que sea nuevo que haya algunos roces entre algún que otro ministro. Lo que sí me parece que le falta o le faltó por ahora al gabinete de Alberto Fernández hasta el momento, y que hay que ver si lo consigue justamente con este gabinete, es la posibilidad de encarar esas transformaciones que se necesitan o salir de la agenda de pandemia, ¿no? Creo que el gobierno apostó todo a la agenda de la vacuna, a la agenda de la frase estamos saliendo, no solo como una cuestión de estamos saliendo de la pandemia con la vacuna, sino también estamos saliendo desde lo económico, pero no se notó esa parte de estamos saliendo desde lo económico, y me parece que ahora el gran desafío es volver a ponerle gestión, pero gestión de políticas públicas, no gestión de decir, bueno, a ver, los números cierran o no cierran, ¿no? Me parece que le falta o le faltó gestión de políticas públicas, que eso sí hay que ver si lo resuelve, porque recordemos que Guzmán es un ministro que se ha recostado mucho más en lo que tiene que ver con las finanzas, con el tema de poder cerrar la deuda, la refinanciación y lo que tenga que ver con el Fondo Monetario Internacional, y quizás la parte productiva tenía que haber recaído sobre Culfas y tampoco se notó demasiado en este segmento, pero bueno, Culfas sigue, entonces hay que ver cómo se reacomoda eso con el resto de las áreas que quizás sí le puedan poner su impronta, no sé, Domínguez, volviendo a Domínguez con el tema del campo. Uno de los reclamos principales fuera de la pandemia es la seguridad. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo toman, sobre todo allá que es el lugar en donde las cuestiones de seguridad tienen como una resonancia mucho mayor, comparándolo al interior del país, sacando lo que pasa en ciudades grandes como Rosario, o sea, sacando Rosario, el cambio de Federic por Fernández, y cómo creen que va a ser esa relación Bernie-Fernández, que uno lo imagina distinta a la de Bernie? O sea, no lo imagino a Bernie con Fernández igual que como era con Federic. No, seguramente que no, es la pregunta del millón. Yo creo que, a ver, uno lo que esperaría, por lo menos de Aníbal Fernández en ese rol, que además ya lo ocupó, eso es más operatividad, ¿no? Creo que Frederic ha pecado quizás, o le ha pasado lo que le ha pasado por ahí a otros funcionarios que son excelentes académicos, que uno puede imaginarse que es esa persona que te puede modificar todo un plan de estudio, que te puede armar todo un proyecto, pero que después llevarlo a la práctica en la operatividad del día a día no es lo mismo, ¿no? Entonces me parece que a Frederic le ha pasado eso, esta cuestión de... No poder articular con provincia de Buenos Aires, digamos, con Bernie directamente. Es que en realidad, a ver, Frederic no tiene que articular con Bernie. Sí, pero los quieres que fueron quedando expuestos todo este tiempo también. Sí, pero la figura del ministro porque también hay mucha confusión con eso, ¿no? La figura del ministro de Seguridad es manejar las 4 fuerzas de seguridad federales, que tienen que ver con la Prefectura, Gendarmería, la PCA y la Policía Federal. Tiene que articular en algunas cuestiones de operatividad con algunos con algunas provincias para algunas cuestiones puntuales, pero no es la responsable de la seguridad dentro de esas provincias. Entonces, sí me parece que no tenía quizás una operatividad como se esperaba que tuviese, pero sí tenía esta cuestión académica de pensar en las modificaciones internas de la fuerza, etcétera, etcétera, que recordemos, Frederic había trabajado ya en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner también, justamente modificando los planes de estudio de las escuelas de cadetes de esas fuerzas. Entonces, uno se imagina que quizás aquí Aníbal Fernández venga a poner mayor gestión política, mayor operatividad y mayor articulación, sí,
con cada una de las provincias en la medida en que necesiten determinadas cuestiones puntuales. Por ejemplo, el conurbano necesita más presencia de las fuerzas de seguridad, indefectiblemente, y ahí va a tener que articular con Bernie, y ya dijo también que por supuesto está hablando con Rosario por toda la situación que vive Rosario de seguridad, Silvana, ¿no? Más allá de los pasos hacia adelante, la realidad de la gente hoy pasan por el bolsillo, por la heladera, por el poder comer medianamente bien. Junto a los ministros nuevos, necesita sí o sí ver si da un oxígeno a la gente. No cabe duda, por eso digo que me parece que es un gabinete que tiene más músculo, que tiene más idea de gestión, si se quiere, en esta cuestión de poder bajar al territorio. Digo, esto que decía, bueno, de alguna manera lo expresaba ayer Máximo Kirchner, que habló recién después de toda una semana de idas y vueltas, y que dijo que la idea no era pensar en noviembre, sino en mejorar la calidad de vida de la gente. Pero bueno, eso después hay que traducirlo con hechos, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, que ahora el gran desafío que tiene el gobierno de acá a noviembre y de acá a los 2 años que siguen es poder trasladar esa cuestión de decir, vengo a mejorar la calidad de vida real, que la plata concretos se note en el bolsillo, que haya las ayudas económicas o las modificaciones económicas que tenga que haber, pero a su vez, digo, no alcanza con que haya una política de ingresos si no hay una política de precios. Exacto, si bueno, eso es lo que compartíamos recién, los números y algunos datos. La gente lo que plantea es incluso que cualquier ayuda social queda corta en muy pocos días, o sea, basta que vayas después del cajero al supermercado para darte cuenta que ya no alcanzó. Silvana, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Sí, hasta luego, muchas gracias a ustedes. Bueno, Silvana Varela es periodista y estaba contando, bueno, su visión acerca de lo que es el tema, o uno de los temas, después del resultado de las PASO, esta crisis interna que derivó en una crisis institucional y en un forzado para algunos cambios de gabinete, para otros ya estaba acordado, era cuestión de cómo se anunciaba. Lo cierto es que hoy a las 4 de la tarde serán varios los ministros. En un rato, Miguel nos